Nuestro mundo puede ser un lugar muy extraño e inexplicable a veces, ya que cada año personas de todo el mundo reportan eventos que no pueden explicar. A esto se suma el hecho de que miles de crímenes han sido cometidos y permanecen sin resolverse debido a la falta de pruebas. Y solo el tiempo dirá si alguna vez se resolverán. Los vecinos de Nick Guitren, de 82 años, y Jane Guitren, de 74 años, una pareja jubilada que se mudó a Clearwater, Florida, desde Wisconsin, los describieron como personas encantadoras, muy queridas en su vecindario y que aún son recordadas por los residentes de la zona de Jackson Road hoy en día. Nick originalmente era de Grecia, pero después de emigrar a Estados Unidos, se estableció en Menominee, Wisconsin, donde fue un hombre de negocios exitoso. Él era dueño de la tienda de confitería Olympia, el Café Broadway y el Hotel Marion en esa zona, y había asegurado el futuro de ambos antes de su jubilación. En diciembre de 1968, la pareja se estaba preparando para celebrar la Navidad, y nunca se habrían imaginado que estaban a punto de convertirse en los protagonistas de una investigación de homicidio que sigue sin resolverse más de 50 años después. En la víspera de Navidad de ese año, una de sus vecinas decidió pasar por la casa de los Guitren para dejar algunos regalos de Navidad, pero cuando tocó la puerta, se sorprendió al no recibir respuesta. Decidió asomarse por una ventana para ver si todo estaba bien, pero entonces hizo un descubrimiento espeluznante. Vio a la pareja tirada en el suelo, vestida con pijamas, sin reaccionar. La vecina alertó a la policía, quienes encontraron a Jane fallecida en el suelo, mientras que Nick fue hallado aún con vida, pero en mal estado. Determinaron que alguien había entrado a la casa en algún momento de la noche y después agredió a la pareja hasta el punto en que Jane perdió la vida. Nick fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero 3 días después, él también falleció. Cuando se registró la casa, se descubrió que faltaban varios objetos de valor y las autoridades declararon que un ladrón había sido sorprendido por la pareja al entrar al edificio. Y en lugar de huir, decidió atacarlos. Gracias al estado de la casa, que se encontró en desorden, se especuló que Nick o Jane habían entrado a una habitación mientras el ladrón robaba sus pertenencias y que entonces se desató una pelea violenta. Mientras era atendido en el hospital, Nick logró recuperar la conciencia por un corto tiempo e investigadores intentaron hablar con él para averiguar quién había llevado a cabo el ataque esa noche. Pero había sufrido graves heridas en la cabeza durante la pelea y no pudo articular frases coherentes. Pero, según algunas fuentes, logró revelar algo antes de perder el conocimiento de nuevo, y se cree que hizo alusión a la identidad del atacante, pero sus últimas palabras nunca se han dado a conocer al público. Más tarde se revelaría que un robo similar se había llevado a cabo en la casa de otra pareja de ancianos esa noche. La casa estaba a solo unas calles de la casa de Nick y Jane, pero nunca se confirmó si los dos casos estaban relacionados, ya que la pareja de esa casa durmió durante todo el robo. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. Siempre es un detalle desconcertante en un caso de persona desaparecida cuando su vehículo es encontrado abandonado sin pistas sobre su paradero, como fue el caso en la desaparición de Mortimer Wartman, de 22 años, conocido por sus amigos y familiares como Morty. En noviembre de 2025, Morty era estudiante en la Universidad Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. Estaba estudiando agricultura y estaba a punto de graduarse cuando desapareció sin explicación. Gracias a las grabaciones de vigilancia, se sabe que Morty estuvo en el estacionamiento del Regional Day School en Jackson Township el 21 de noviembre. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo muestran subiendo al auto de Adam Saluk, con quien era amigo, alrededor de las 6 p.m. de esa tarde. Luego fue visto por testigos en una zona remota, un área boscosa cerca de High Bridge Road en ese mismo lugar, después de lo cual nunca más se le volvió a ver ni a escuchar. Los detalles de esa noche han dejado a su familia muy preocupada, ya que no estaba en un buen estado mental cuando fue visto por última vez. Adam contactó a la policía alrededor de las 12 p.m. del día siguiente cuando no pudo encontrar a Morty y se inició una investigación por persona desaparecida. Él declaró que mientras estaban en el bosque, él y Morty tuvieron una discusión, después de la cual Morty decidió adentrarse en el bosque en contra del consejo de su amigo. Esto ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. y se buscó en la zona, pero no se pudo encontrar ningún rastro del hombre desaparecido. La Universidad de Rutgers ha declarado que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y mantienen la esperanza de que será localizado. No sería sino hasta el día siguiente cuando su auto fue encontrado vacío y abandonado en el estacionamiento de Regional Day School.
Cabe señalar que la escuela está ubicada a poca distancia de la casa de la madre de Morty. Él estaba visitando a su madre cuando él y Adam decidieron ir al bosque. Se supone que se encontraron en el estacionamiento de la escuela, después de lo cual decidieron ir al bosque en el auto de Adam en lugar de llevar ambos vehículos. Adam agregó que estaban en la reserva Natural Collier's Mill cuando se pelearon y que no tenía idea de a dónde fue Morty después de que se separaron. Cuando la búsqueda inicial no produjo ninguna pista, se trajeron drones y perros de búsqueda para ayudar, pero no se logró ningún avance adicional ya que los perros no pudieron encontrar el rastro de Morty. La investigación fue entregada a la Fiscalía del Condado de Ocean y la familia de Morty siente que Adam debería ser considerado sospechoso ya que anteriormente fue arrestado en junio de 2025 por amenazar a Morty con una hoja afilada. Durante ese incidente, Adam chocó la parte trasera del auto de Morty con su vehículo y luego lo rayó intencionalmente y estaba a punto de asistir a la corte para saber qué decidiría la corte el 8 de diciembre, pero el caso fue pospuesto por razones desconocidas. Se le pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Morty que se comunique con la policía del municipio de Jackson al 732-928-1111. En octubre de 1943, la Segunda Guerra Mundial aún se estaba librando y Naomi Cheney, de 25 años, servía como teniente en el Cuerpo de Mujeres del Ejército. Acababa de ser transferida y estaba destinada en la Escuela Técnica, Comando de Entrenamiento de la Fuerza Aérea del Ejército en Sioux Falls, Dakota del Sur. Naomi era originaria de Jasper, Alabama, y se graduó del Colegio Estatal para Mujeres de Florida en Tallahassee en 1942. Completó sus estudios con una especialidad en economía doméstica, después de lo cual enseñó en una preparatoria solo por un semestre. Ingresó a la escuela de oficiales el 26 de abril de 1943, y ahí sus compañeros oficiales la describieron, cito, como muy atractiva. Recibió su nombramiento como oficial el 5 de junio de ese año y luego fue enviada a Sioux Falls. El 5 de octubre de ese año, sus superiores fueron informados de que Naomi no podía ser encontrada en ningún lado. Y al principio, se sospechó que decidió fugarse y fue acusada de haberse ausentado sin permiso. Un guardia reportó haber visto a Naomi alrededor de las 9 p.m. esa noche cuando regresaba del hospital de la escuela, donde había estado visitando a una amiga. Los dos hablaron brevemente cuando ella le preguntó al guardia si era seguro que caminara sola a casa, y él le dijo que debía usar su propio criterio. Él especuló que ella eligió tomar un atajo que la llevó por unas vías del tren, pero esto sigue siendo solo una teoría. Al día siguiente, los restos de Naomi fueron encontrados por un miembro del público en un barranco a unos 12 metros de las vías del tren. Se siguió un rastro de material biológico hasta una cabaña cercana, y dentro encontraron a un jornalero de 31 años cuyos zapatos estaban cubiertos de material biológico. Fue arrestado, pero no se pudo encontrar ninguna prueba de que él hubiera acabado con la vida de Naomi, y fue liberado después de 3 semanas, a pesar de que la cabaña también estaba cubierta de material biológico. En la barranca encontraron su pañuelo, que también contenía material biológico, así como su sombrero, un gorro de vuelo y su bolso, ninguno de los cuales proporcionó a los investigadores pistas útiles sobre quién había acabado con su vida. Incluso los médicos que examinaron su cuerpo no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo perdió la vida, ya que uno creía que había sido agredida, mientras que el otro pensaba que había sido atropellada por un auto. De cualquier manera, era seguro que había sido atacada y había que identificar a un sospechoso. Pero cuando el caso empezó a enfriarse, los investigadores llegaron al punto de viajar a Arkansas, Georgia y Tennessee, donde buscaron la ayuda de adivinos, quienes, como era de esperarse, no fueron de mucha ayuda. Lo que dificultó aún más la investigación fue el hecho de que los oficiales que respondieron al hallazgo de los restos de Naomi pisotearon toda la escena del crimen y se destruyó mucha evidencia, dejando el caso sin resolver. Los amigos y la familia de Jeepin Long, de 66 años, están preocupados de que algo le haya pasado desde la última vez que la vieron pasando tiempo junto a un río antes de que desapareciera repentinamente. Las fuentes no indican dónde vivía G en febrero de 2025, pero se sabe que le gustaba hacer senderismo en el área de Midview, Arizona. Eso es lo que estaba haciendo cuando desapareció inesperadamente. G había planeado pasar un día de senderismo en el área de Pierce Ferry, que se encuentra a menos de 10 millas de Midview. Un testigo se presentó para decirle a la policía que vio a G en esa área alrededor de las 2 de la tarde, el 2 de febrero. Ella iba a pie en una zona donde el río Colorado y el lago Mead se encuentran, cerca de la frontera entre Arizona y Nevada.
Pierce Ferry se encuentra en la parte de Arizona de la frontera, y no se cree que G haya cruzado caminando a Nevada en ningún momento durante su caminata, aunque sigue siendo una posibilidad. Se suponía que ella regresaría a casa ese mismo día, ya que había planeado hacer una caminata corta que le tomaría unas pocas horas. Pero cuando no llegó a casa como estaba planeado, su familia se preocupó de que pudiera haberse perdido y contactaron a las autoridades. Se presentó una denuncia por desaparición y la oficina del sheriff del condado de Mojave inició una investigación. No hay muchos más detalles disponibles en el caso de G, pero se sabe que se realizaron búsquedas en las áreas donde fue vista por última vez, pero sin éxito. Y se sabe que en algún momento ella estaba caminando en el estacionamiento de la rampa para botes de Pierce Ferry, pero sus movimientos después de esto están envueltos en misterio. Desde entonces, ha sido catalogada como una persona desaparecida en peligro, y su familia está ansiosa por recibir noticias sobre su paradero actual, pero no se han reportado más avistamientos. Dado que fue vista en el estacionamiento de la rampa para botes de Pierce Ferry, algunas personas han sugerido que terminó su caminata ese día y planeaba regresar a casa cuando desapareció, lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante. El equipo de búsqueda y rescate de la oficina del sheriff del condado de Mojave recorrió la zona con la esperanza de que G fuera encontrada rápidamente. Pero después de varios días, la búsqueda se suspendió cuando no se pudo encontrar ninguna pista sobre su paradero. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de G debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Mojave al 753-0753, mencionando el número de caso 25004153. Al igual que en el caso de Arthur Manby, la investigación sobre un ataque a Louise Allen, de 66 años, que ocurrió en Westfield, Massachusetts, en 1940, está llena de teorías extrañas y extravagantes que nunca se han comprobado. Louise era profesor de química en el Colegio de Maestros de Westfield, ahora conocido como la Universidad Estatal de Westfield. Pero también era un miembro muy conocido del movimiento de alimentos puros, que buscaba dar a conocer los pobres estándares de seguridad alimentaria y toxicidad que existían en ese entonces. Según quienes lo conocían, Louise era un hombre muy apuesto, que a menudo se le veía pasando tiempo en compañía de diferentes mujeres, una de las cuales se rumoraba que era la amante del jefe de la policía. Debido a su participación en el movimiento de alimentos puros, muchos tenderos de la zona consideraban a Louise una amenaza, y se ha sugerido que fue asesinado por alguien cuyo negocio se habría visto afectado por regulaciones alimentarias más estrictas. El 7 de mayo de ese año, regresó a casa después de un largo día de trabajo y se acomodó en su sillón favorito con su pipa y un libro. Su esposa Alice decidió irse a la cama alrededor de las 9:30 p.m., pero se aseguró de mencionar que dejó la puerta principal sin llave y las luces del porche encendidas, ya que Anna, la sirvienta de la pareja, había salido y volvería más tarde. Ella le diría a la policía que alrededor de las 10 p.m. escuchó a Louise levantarse de su silla antes de caminar hacia la puerta principal y después de que la abrió, escuchó lo que describió como forcejeos. Escuchó a Louise decir algo en voz baja antes de que se escucharan 5 disparos y de inmediato empezó a preocuparse de que algo malo había pasado. Ella bajó corriendo y encontró a Louise sin vida y a su atacante ya se había ido. Agregó que los disparos que se escucharon parecían demasiado silenciosos para ser de un arma de fuego y la policía decidió que su atacante debió haber usado un silenciador. Extrañamente, algunos informes indicaron que su atacante había disparado una vez a través de una de las ventanas del porche, a pesar de que Alicia había declarado que escuchó a Louise abrir la puerta principal antes de que le quitaran la vida. Una vecina le dijo a la policía que había visto un sedán negro con las luces apagadas, estacionado a poca distancia de la casa de Louise poco antes de que ocurriera el ataque. Y dentro vio a un hombre con gafas de sol y el cuello levantado, y parecía estar esperando algo, ya fuera a un cómplice o el momento adecuado para atacar. Pero más tarde saldría a la luz que Louise había estado trabajando en una fórmula que reemplazaría un sustituto de azúcar en los alimentos. Un amigo suyo informó que Louise había estado hablando con gobiernos extranjeros sobre esta fórmula y que se había negado a hablar con ellos el día antes del ataque. Cuando el caso quedó sin resolver sin que se nombrara a ningún sospechoso, se ofreció una recompensa de $500 por información que llevara a identificar al atacante de Louise. Pero nadie aportó ninguna pista. El caso ha sido revisado muchas veces en los años que han pasado desde entonces, pero como la mayoría de los archivos del caso de Louise fueron destruidos o se perdieron en una inundación, es poco probable que las autoridades alguna vez descubran quién terminó con su vida o cuál fue su motivo para hacerlo.
Hay gran preocupación por el bienestar de Hari Karasani, de 24 años, desde que desapareció en Denali, Alaska, durante un periodo de temperaturas extremadamente bajas, y se teme que esté muy mal preparado para esas condiciones. Hari es originario de la India, pero en el momento de su desaparición estaba estudiando ciencias en Houston, Texas. Él estaba en proceso de obtener su maestría cuando decidió que quería viajar a Alaska para explorar un poco por allá. El 22 de diciembre de 2025, les contó a sus compañeros de cuarto sobre sus planes de viaje y les aseguró que regresaría en 2 semanas. Él planeaba hacer el viaje solo y se suponía que regresaría a Houston el 3 o 4 de enero. Se sabe que Hari llegó a la Aurora Denali Lodge en Healy, Alaska, la mañana del 23 de diciembre y se registró en una habitación. Permaneció ahí hasta el 30 de diciembre cuando dejó la habitación y sus movimientos después de eso siguen siendo poco claros. Algunos de sus amigos le dijeron a la policía que hablaron con Hari alrededor de las 8:30 de esa misma mañana, pero no han podido contactarlo desde entonces y él no ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse con ellos. Esto se considera muy poco característico de Hari, y sus amigos y familiares temían que pudiera haber sucumbido a las inclemencias del tiempo mientras estaba explorando. La última vez que se le vio fue saliendo de la posada el 31 de diciembre, después de lo cual nunca se le volvió a ver. Cuando para el 3 de enero nadie había sabido de él, su familia presentó un reporte de persona desaparecida. Durante la investigación que siguió, se determinó que su teléfono celular había estado apagado desde el 31 de diciembre. Cuando su familia contactó a sus compañeros de cuarto para preguntar si habían tenido noticias de Hari, ellos dijeron que probablemente estaba teniendo problemas para encontrar señal de celular en la zona en la que viajaba, pero después se descubrió que su teléfono no había sido usado por varios días. Las autoridades vigilaron sus cuentas bancarias y han informado que no han visto ninguna actividad desde el día en que desocupó su habitación en la posada. Sus amigos y familiares asumieron que viajó a Alaska para hacer turismo, pero esto sigue siendo una especulación, ya que la verdadera razón de su visita a la zona sigue siendo desconocida. Simplemente dijo que necesitaba unas vacaciones y, por razones desconocidas, decidió que quería pasar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en Alaska. Hari no tiene un auto y, según algunas fuentes, no tiene licencia de conducir. Por lo tanto, sigue siendo desconocido cómo se trasladó desde la posada. Y como probablemente está a pie, pudo haber caminado en cualquier dirección, lo que hace casi imposible determinar un buen punto de partida para realizar una búsqueda. Las temperaturas en la zona bajaron a alrededor de menos 19 grados Fahrenheit después de que Hari salió de la aldea. Y como no estaba equipado para ese clima, su vida podría estar en peligro. Los patrulleros estatales de Fairbanks, Alaska, han pedido que cualquier persona que haya visto a Hari después de que salió del albergue ese día se comunique con ellos al 907-4515-15100 citando el número de caso K2600 a K260000654. El caso que involucra el asesinato de Arthur Rochford Manby, de 69 años, se ha vuelto tan notorio en Taos, Nuevo México, que es conocido como el Misterio Manby, y las autoridades no están más cerca de resolver el caso casi un siglo después. Arthur no tenía la mejor reputación en la zona, ya que era conocido por ser un estafador que había engañado a muchas personas para quitarles su dinero y tierras. Él era originario de Inglaterra y había trabajado ocasionalmente como operador de minas, pero con el dinero que obtuvo de las operaciones mineras, compró una mansión. El 30 de junio de 1929, un alguacil federal de Estados Unidos llamó a la puerta de la mansión con la intención de entregarle a Arthur la notificación de una demanda por incumplimiento de promesa matrimonial. Cuando no obtuvo respuesta, empezó a golpear la puerta, pero aún así no recibió ninguna respuesta. No tuvo más opción que irse, y 3 días después regresó con refuerzos. Él y varios oficiales decidieron entrar a la fuerza a la casa cuando, una vez más, no obtuvieron respuesta a sus llamados. Una vez que lograron entrar, comenzaron a registrar la mansión habitación por habitación, creyendo que Arthur probablemente se estaba escondiendo para escapar de la ley una vez más. Pero pronto descubrieron que ese no era el caso. Cuando entraron a su dormitorio, se sorprendieron al encontrar los restos de Arthur en un catre y su cabeza fue hallada en otra habitación. Fue una escena espeluznante que dejó a los oficiales inquietos y tenían curiosidad por saber cuáles serían los hallazgos del forense. Extrañamente, se anunció que Arthur había fallecido por causas naturales y que uno de sus perros le había arrancado la cabeza. Pero sus 2 hermanos se negaron a creer esto y mandaron exhumar sus restos. Cuando se realizó una segunda autopsia, se descubrió que había sido atacado con un arma de fuego de gran tamaño y que su cabeza había sido removida después de eso.
Se encontraron agujeros hechos por el arma de fuego en la cabecera de su cama y se descubrió que las toallas usadas para limpiar la escena del crimen habían sido lavadas recientemente. Lo que añadía aún más misterio al caso era que toda la mansión estaba cerrada con llave cuando acabaron con la vida de Alvin. No solo estaban cerradas las puertas exteriores, sino que todas las ventanas tenían barrotes y su habitación estaba cerrada por dentro. En un momento, 3 hombres fueron nombrados como sospechosos y todos fueron llevados para ser interrogados, pero pronto quedó claro que no estaban involucrados en el caso y no se presentaron cargos en su contra. Como Arthur era originario de Inglaterra, el consulado británico decidió unirse a la investigación, ya que el fiscal local fue descubierto intencionalmente retrasando sus investigaciones. Incluso el gobernador en ese momento empezaba a impacientarse por la falta de avances que se estaban logrando. El auditor general declaró en varias ocasiones que no se pudo encontrar pruebas de que Arthur hubiera sido atacado, a pesar de que era seguro que acabaron con su vida con un arma de fuego que no le pertenecía y que nunca fue encontrada. La investigación del consulado británico con el tiempo también se enfrió, ya que no se pudo identificar a ningún sospechoso. Aunque muchas personas habrían tenido un motivo para querer acabar con la vida de Arthur, se sugirió que la mansión había sido asegurada de la manera en que fue encontrada, debido a la paranoia de Arthur de que alguien lo estaba persiguiendo. Como había estafado a tantas personas quitándoles su dinero y tierras, esta era una posibilidad muy real, pero la teoría no pudo ser comprobada. También se sugirió que su atacante sabía sobre los pasadizos secretos que llevaban dentro y fuera de la mansión y que logró entrar a la casa sin ser detectado de esa manera, pero nunca se encontraron tales pasadizos. Hoy en día, no tenemos idea de quién le quitó la vida a Arthur, cómo lo hizo o por qué, y su caso sin resolver sigue siendo el más antiguo en la historia de Nuevo México. Algunos de los detalles en el caso de la desaparición de Brittany Horton, de 33 años, han dejado a las autoridades sumamente preocupadas por su bienestar. En septiembre de 2025, Brittany vivía en Ardmore, Oklahoma, y trabajaba en el centro de distribución de Dollar General en Ardmore Air Park. Fue aquí donde comenzó su caso, y cuyos detalles han dejado a su familia e investigadores desconcertados. El 10 de septiembre de ese año, sus compañeros de trabajo empezaron a notar que Brittany se comportaba de manera extraña. Más tarde, ellos declararon que se estaba comportando de manera errática y que parecía estar confundida y desorientada. Intentaron hablar con ella para averiguar qué estaba pasando, pero finalmente recurrieron a llamar a la policía alrededor de las 12:30 p.m., cuando sintieron que la situación estaba fuera de su control. Los oficiales acudieron rápidamente al lugar esperando encontrar a Brittany en un estado de agitación, pero este no fue el caso. Al llegar, les dijeron que ella había salido del almacén, que estaba ubicado en Peter Wales Road y que había huido. El personal del almacén declaró que ella llevaba puestos unos shorts y una camiseta, pero agregaron que no tenían idea de a dónde se dirigía. Los oficiales determinaron que ella saltó una cerca para huir, y cuando revisaron esa área, encontraron toda su ropa, lo que significaba que había salido corriendo del almacén sin ropa. Más tarde, un automovilista contactó a las autoridades para informar que había visto a una mujer que coincidía con la descripción de Brittany caminando por la autopista estatal 53 al oeste del almacén, y agregó que no llevaba ropa puesta. Esto, de inmediato y comprensiblemente, les pareció muy extraño, y decidieron contactar a la policía. Se registraron las áreas donde fue vista por última vez, pero sin éxito, y Brittany sigue desaparecida hasta el día de hoy. Su familia ha revelado que necesita tomar ciertos medicamentos todos los días y que si pasa demasiado tiempo sin ellos, su estado mental se deteriorará rápidamente. Se ha pedido al público que reporte cualquier avistamiento de ella y se han hecho varios llamados a través de las redes sociales, así como en los medios de comunicación, pero hasta la fecha no se ha recibido nueva información sobre a dónde pudo haber viajado. Cualquier persona que pueda aportar información útil sobre el caso de Brittany debe comunicarse de inmediato con la policía de Ardmore al 580-223-1212. Se han propuesto muchas teorías en un esfuerzo por explicar lo que le sucedió a Alvin Matlock, de 21 años, quien está desaparecido desde el 1 de marzo de 1951. Y la mayoría de estas teorías sugieren que fue víctima de un acto criminal. En ese momento, Alvin, a quien sus amigos y familiares conocían mejor como Bud, ya había servido en el ejército de los Estados Unidos y, según quienes lo conocían, estaba tratando de comenzar una vida en el noroeste del Pacífico. En 1951 decidió pasar un tiempo en la naturaleza y se fue a una cabaña en el bosque en Brown Mountain, a las afueras de Spokane, Washington, donde planeaba pasar un tiempo lejos del bullicio de la vida cotidiana.
Se esperaba que regresara a casa antes del Día de Acción de Gracias para poder celebrar las fiestas con su familia. Pero cuando no lo hizo, su familia se preocupó de que algo malo le hubiera pasado mientras estaba en la naturaleza. Sabían que él había planeado quedarse en esa cabaña en particular, y su madre, incapaz de sobrellevar el hecho de que estuviera desaparecido, decidió viajar hasta allá para buscarlo. Cuando llegó, se sintió consternada al encontrar la cabaña completamente vacía. Lo que le causó aún más preocupación fue el hecho de que su vehículo ya no estaba estacionado en la cabaña, lo que significaba que él podría haber viajado en cualquier dirección o que alguien lo había retirado después de hacerle daño. Durante un tiempo, se especuló que él había empacado sus pertenencias antes de viajar a Alaska. Pero con el paso del tiempo, su familia llegó a la conclusión de que ese no era el caso. Luego empezaron a circular rumores de que Alvin mantenía una aventura con una mujer casada y que su esposo se había enterado. Mucha gente cree que el esposo de la mujer desconocida decidió acabar con la vida de Alvin, pero esto nunca se ha comprobado. La cabaña y sus alrededores fueron registrados por la policía, quienes no pudieron encontrar evidencia de una pelea ni pertenencias de Alvin. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Alvin, se te pide que contactes a la oficina del sheriff del condado de Spokane. Es sorprendente cuántos casos de personas desaparecidas comienzan después de que esa persona es vista subiendo a un auto con alguien para nunca ser vista de nuevo. Por lo general, en este tipo de casos, la persona que conduce el auto es localizada y puede ser interrogada, pero no se sabe si esto se hizo en el caso que involucra a un hombre llamado Mark Hicks Sr. Además, la desaparición de Mark en New Oxford, Pensilvania, ha traído nueva atención a otras desapariciones que han ocurrido en el área, y la policía está tratando de establecer si están relacionadas de alguna manera. El 22 de marzo de 2025 se sabía que Mark estaba en la casa de su hermano en Hanover. Salió de la casa alrededor de las 5 a.m. y, después de que se reportó su desaparición, los investigadores encontraron imágenes de cámaras de seguridad de Mark caminando por Pleasant Street. Sus movimientos después de eso siguen siendo un misterio, pero un testigo reportó haberlo visto subirse a una camioneta color vino, que más tarde fue identificada como la de su exnovia, en una tienda 7-Eleven ubicada cerca de Kohler Miller Road y la autopista interestatal 30 ese mismo día. La pareja se fue y no se ha vuelto a ver a Mark desde entonces. No ha logrado ponerse en contacto con su familia y ellos están cada vez más desesperados por saber qué le pasó, aunque creen saber cuáles eran sus planes. Más tarde se supo que Mark había planeado visitar a una amiga en el área de Hanover ese día, pero antes de que pudiera hacerlo, aparentemente desapareció sin dejar rastro. Cuando le preguntaron a su amiga sobre su paradero, ella dijo que se suponía que él llegaría a su casa esa tarde, pero no lo hizo, y ella asumió que él había cambiado de opinión sobre la visita. Desafortunadamente, Mark no tiene un teléfono móvil, así que no pudo ser rastreado de esa manera. Pero él tiene la costumbre de mantenerse en contacto con su familia, y como no lo ha hecho, ellos están preocupados de que le haya pasado algo a manos de una persona desconocida. Los esfuerzos de búsqueda se han visto obstaculizados por el hecho de que Mark suele viajar por la zona de Hanover, así que normalmente no permanece mucho tiempo en el mismo lugar. Esto significa que podría haber regresado a una zona que ya fue registrada, pero esta es solo una de las teorías que se están explorando durante la investigación. Los investigadores se han puesto en contacto con los hospitales de la zona por si Mark había sido ingresado por problemas médicos, pero ese no fue el caso. También lo han buscado en varios refugios para personas sin hogar y campamentos, pero tampoco pudieron localizarlo en ninguno de estos lugares. Las fuentes no indican si su exnovia fue interrogada, ya que ella tendría información sobre su último paradero conocido. Muchas personas han hecho comparaciones entre el caso de Mark y el de otros dos hombres que han desaparecido, específicamente Ben Garrett y Matthew Meredith, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna conexión. Se pide a cualquier persona que pueda ayudar a localizar a Mark que se comunique con el Departamento Regional de Policía del Norte del Condado de York al 717292347. Se supone que las vacaciones de primavera les dan a los estudiantes la oportunidad de relajarse y divertirse, generalmente después de haber terminado sus exámenes parciales. Pero para una joven de 18 años llamada Susan Jacks, termina en tragedia. Susan decidió viajar a Fort Lauderdale, Florida, desde su ciudad natal de Trumbull, en Connecticut, durante las vacaciones de primavera de 1986. Y ahí planeaba divertirse con sus amigas, quienes estaban entre los 10 compañeros de clase que la acompañaron en el viaje. Llegaron a Fort Lauderdale el 18 de abril de ese año y se hospedaron en el Hotel Mark 2100, planeando quedarse ahí durante 10 días antes de regresar a casa.
Susan y su mejor amiga, Cara Buckley, compartían una habitación y ambas estaban emocionadas de pasar un tiempo en Florida mientras tomaban un descanso de sus estudios. Durante los primeros días de su viaje, todo salió según lo planeado, pero el 26 de abril eso cambió rápidamente. Alrededor de las 3:30 am, Susan le dijo a Cara que planeaba salir a caminar por la playa, lo cual Cara pensó que era una mala idea. Ella sugirió que Susan llevara a alguien con ella, ya que pensaba que sería peligroso que una mujer saliera a caminar sola a esa hora de la noche. Pero Susan ya había tomado una decisión y se fue sola a la playa. Cara y sus compañeros de clase creían que Susan en realidad no iba a la playa, sino que planeaba caminar a un club nocturno cercano para reunirse con un grupo de personas que había conocido esa misma noche y con quienes había estado bebiendo y bailando antes de regresar al hotel para pasar la noche. Fuera cual fuera el caso, ella nunca regresó al hotel y la policía fue informada. Durante la investigación que siguió, una testigo se presentó para declarar que había visto a Susan hablando con un hombre rubio alrededor de las 4 de la mañana, quien en algún momento le preguntó si llevaba puesto un traje de baño de 1 o 2 piezas. Se realizaron búsquedas en las áreas alrededor del hotel y en el lugar donde fue vista por última vez, pero no se pudo encontrar ningún rastro de Susan. No fue sino hasta 3 días después que la policía logró un avance y la familia de Susan fue informada de que ella ya no estaba con vida. Sus restos fueron encontrados en un canal al oeste de Delray Beach. De inmediato fue evidente que había sido víctima de homicidio, ya que su cuerpo fue colocado en una bolsa de lavandería antes de ser dejado en el canal. Y como había estado en el agua tanto tiempo, no se pudo determinar la causa de su fallecimiento. Susan fue identificada mediante sus registros dentales y se observó que no tenía moretones en el cuerpo. Su caso pasó de ser una desaparición a una investigación por homicidio y se descartó el robo como motivo, ya que fue encontrada aún con todas sus joyas puestas, las cuales se determinó que eran bastante valiosas. La policía interrogó a muchas mujeres en la zona, incluidas delincuentes conocidas que habían sido halladas culpables de atacar a mujeres jóvenes en el pasado, pero no se pudo identificar a ningún sospechoso. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre lo que le sucedió a Susan esa noche que se comunique con la policía de Fort Lauderdale al 954-828-5700. Siempre es preocupante cuando alguien desaparece mientras está lidiando con problemas de salud mental. Es casi imposible determinar en qué estaban pensando antes de desaparecer o a dónde planeaban ir. Así que en este tipo de casos, cada minuto cuenta. Este es un factor importante en el caso de la desaparición de Ishmael Evans, de 58 años, quien no ha tenido contacto con sus amigos o familiares desde el 12 de mayo de 2025 y sus seres queridos están preocupados de que pueda estar vulnerable estando solo. Por lo tanto, han pedido que cualquier persona que lo haya visto se comunique con las autoridades, ya que necesita ciertos medicamentos a los que, sin duda, no ha tenido acceso desde el día en que desapareció inexplicablemente. Los problemas de Ismael comenzaron el 11 de mayo, el día antes de su desaparición. Había estado bebiendo y en algún momento del día su familia comenzó a preocuparse por él. No han revelado por qué decidieron llamar a la policía, pero se ha sugerido que Ismael se volvió agresivo con ellos, una versión que se refuerza por lo que sucedió después. Cuando los oficiales llegaron a la residencia de la familia en Tulsa, Oklahoma, intentaron razonar con él, pero estaba claro que no iba a cooperar. Él comenzó a volverse agresivo con los oficiales, quienes no tuvieron más opción que detenerlo. Normalmente, Ismael es una persona tranquila, que no hay nada que le guste más que divertirse y hacer reír a quienes lo rodean. Pero ese día, el alcohol que había consumido cambió su personalidad, como solía pasar, según su familia. Y trató de pelear con los oficiales, quienes tuvieron dificultades mientras lo subían a un vehículo policial. Ismael fue trasladado al Centro de Salud Mental y Conductual Grant, donde creían que podría relajarse y recuperarse antes de regresar a la casa de su familia, y al principio esto parecía una buena idea. A la mañana siguiente ya se le había pasado el efecto del alcohol, y el personal del centro decidió que estaba en condiciones de ser dado de alta. Pero cometieron un error crucial que dejó a su familia atónita y provocó que exigieran que el personal fuera responsabilizado por su desaparición. Ismael fue dado de alta sin el consentimiento de su tutor, quien debía estar presente o ser notificado antes de tomar esta decisión, ya que él padece el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que a menudo se confunde con demencia. Cuando no regresó a casa como estaba previsto, su familia contactó al centro para saber dónde estaba y les informaron que ya se había ido horas antes. Durante los siguientes días, sus seres queridos buscaron en áreas de Tulsa con la esperanza de encontrarlo, pero sin éxito. Luego contactaron a la policía y se inició una investigación por desaparición.
Les informaron que la condición de Ishmael solo empeoraría con el tiempo, especialmente sin su medicamento, y las áreas alrededor del centro fueron revisadas, pero sin ningún resultado positivo. Sigue desaparecido y podría estar teniendo dificultades para encontrar el camino a casa. Se le pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Ishmael que se comunique con el Departamento de Policía de Tulsa al 918-596-9143. Quienes conocían a Donna Walter Mueller, de 49 años, la describen como una matriarca devota de su familia que haría cualquier cosa por ayudar a sus vecinos y amigos. En 2014, ella vivía en Stephen Street en Longcrest, Filadelfia, con su hijo Richard, de 22 años, y su hija Heather Mueller, cuya edad no se menciona. Sin embargo, el 19 de enero, la vida de la familia cambiaría para siempre cuando Heather llegó a casa alrededor de las 3:13 p.m. Ella se había quedado en la casa de su novio la noche anterior y nunca pudo haber imaginado lo que encontraría dentro de la casa familiar. Al entrar, encontró a Donna fallecida en el piso de uno de los pasillos e inmediatamente comenzó a buscar a Richard, quien luego fue encontrado sin vida en el piso de su habitación. Por suerte, Heather había dejado a su hija al cuidado de otra persona mientras visitaba a su novio, así que no estaba en la casa cuando ocurrió el ataque. Inmediatamente llamó a la policía y los vecinos describieron haberla escuchado gritar poco antes de que se escucharan las sirenas acercándose. Luego vieron a los oficiales entrar corriendo a la casa y merodear por la escena durante los siguientes días. Se determinó que tanto Richard como Donna habían sido atacados con el arma de fuego y, curiosamente, la casa no mostraba señales de que alguien hubiera forzado la entrada, lo que sugería a los investigadores que la madre y el hijo podrían haber conocido a su atacante y lo dejaron entrar voluntariamente al edificio. El atacante tampoco se llevó nada de la casa, lo que descartó el robo como motivo. Los vecinos reportaron haber escuchado algún tipo de disturbio proveniente de la casa la noche del ataque, en forma de varios ruidos fuertes y golpes. Otro vecino estaba seguro de que los ruidos fuertes provenían de un arma de fuego que se había disparado 2 veces. Los investigadores recogieron un casquillo de un arma semiautomática en la escena y se esperaba que pudiera ser vinculado a un sospechoso. Desafortunadamente no fue así. Un forense determinó más tarde que la madre y el hijo murieron entre las 10:30 a.m. y las 3 p.m. de ese día. Pero como creían que estos fueron ataques personales y dirigidos, los vecinos de la familia se les aseguró que sus vidas no estaban en peligro. Sin embargo, pidieron que cualquier persona que hubiera visto algo sospechoso esa noche se presentara para que se pudiera identificar al culpable. Pero no se recibió ninguna información de ese tipo a pesar de que varias personas escucharon ruidos extraños ese día. La familia de Donna ha hecho varios llamados al público para obtener información sobre el caso de su madre y su hermano, pero sin éxito. Si tienes alguna información que pueda ayudar a avanzar en este caso, se te pide que contactes a la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Filadelfia al 215-686-3333. En 2025, Wanda Dyer, de 74 años, llevaba 46 años casada con su esposo David, y su repentina e inexplicable desaparición lo ha dejado angustiado, ya que la policía no ha podido averiguar qué le sucedió. Wanda había trabajado como bibliotecaria por más de 3 décadas, habiendo estado empleada en la Biblioteca Watson de la Universidad de Kansas y en la Biblioteca Pública de Kansas City durante su vida. En el momento de su desaparición, ella y David vivían en Lawrence, Kansas. La mañana del 21 de marzo de 2025 era una mañana cualquiera en la casa de la pareja. Se levantaron aproximadamente a la misma hora de siempre, hicieron toda su rutina matutina y empezaron con su día. Alrededor de las 8:30 a.m., Wanda salió de la casa a pie, dejando una nota para David en la que decía que planeaba caminar a una tienda cercana para pagar su factura de AT&T. Probablemente habría caminado por las calles Quinta y California después de salir, pero esto sigue siendo una especulación. Esta fue la última vez que alguien vio a Wanda, y cuando no regresó a casa, David se preocupó cada vez más. Se puso en contacto con la policía para presentar un reporte de persona desaparecida y se inició una investigación. Sus amigos y familiares no han sabido nada de ella desde ese día. En las semanas siguientes, se vieron consumidos por la preocupación, ya que se sabe que Wanda sufre de demencia, por lo que probablemente no podrá valerse por sí misma, estando lejos de casa y sola. En los meses previos a su desaparición, su condición había empezado a empeorar, y esta no era la primera vez que Wanda desaparecía de su casa.
Tan solo un mes antes, Wanda se había alejado de la casa y durante algunas horas su familia estuvo preocupada pensando que había desaparecido, pero finalmente llegó sana y salva a la casa de su hija. Después de que se hiciera pública la noticia de su desaparición, un testigo contactó a la policía para informar que había visto a Wanda en las calles Novena y Ohio, específicamente en una sucursal de Bank of America en esa zona. Otro testigo declaró que la había visto en Eudora, Kansas, alrededor de las 7:15 de esa misma noche. Esto ha llevado a los investigadores a concluir que ella se alejó de su casa hacia Eudora y su familia cree que podría estar intentando llegar a Kansas City, ya que solía vivir allí en el pasado. Mientras estaba en la ciudad esa mañana, pudo haberse confundido y, al intentar regresar a casa, pudo haber recordado que en algún momento vivió en Kansas City. Debido a su condición, pudo haber olvidado que ahora vive en Lawrence y podría estar dirigiéndose a la última dirección que recuerda. Se han realizado búsquedas en varias áreas, incluyendo Lawrence, Eudora, DeSoto y Kansas City, pero no se han encontrado pistas útiles, por lo que la alerta para adultos mayores desaparecidos sigue activa en su caso y cualquier pista será investigada. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrar a Wanda debe comunicarse con la policía de Lawrence, Kansas al 785-843-0250. Para 1922, los miembros de la Iglesia Episcopal de San Juan en el municipio de Franklin, Nueva Jersey, empezaron a sospechar que el sacerdote de la iglesia, Edward W. Hall, no era tan piadoso como pretendía ser. Habían empezado a sospechar que él tenía una aventura con una integrante del coro de la iglesia, una mujer llamada Eleanor Mills. Él había estado visitando con frecuencia la casa de ella mientras descuidaba a los demás, y el escándalo se agravaba aún más por el hecho de que tanto él como Eleanor estaban casados. Empezaron a circular rumores de que ambos le eran infieles a sus respectivos cónyuges, algo que fácilmente podría haber destruido la carrera de Eduardo junto con su reputación. Pero pronto se encontró en una situación mucho más precaria. El 14 de septiembre de ese año, Eleanor llamó a Eduardo desde un teléfono público en la ciudad después de visitar una tienda de dulces alrededor de las 7 p.m. Casualmente, una de sus sirvientas pasó junto a Eduardo mientras hablaban por teléfono y más tarde informaría lo que había escuchado. Ella declaró que lo escuchó decir, sí, qué lástima, iba a ir a la iglesia un poco más tarde. ¿No podemos hacer arreglos para más tarde, digamos como a las 8:15? Después de lo cual salió de la casa de inmediato. Él declaró que se dirigía a la casa de Eleanor para ayudarla con algunas de sus cuentas y fue visto por varios testigos mientras caminaba por Easton Avenue aproximadamente una hora después. También informarían haber visto a Eleanor caminando por esa misma ruta más temprano esa noche. Alrededor de la medianoche, personas en DeRussys Lane escucharon a una mujer gritar junto con el sonido de un disparo. 2 días después, una pareja que caminaba por un sendero de enamorados en la madrugada encontró los restos de Eleanor y Eduardo bajo un manzano silvestre en una granja cercana y contactaron a la policía. Eleanor, quien vestía un vestido de lunares, fue encontrada con la cabeza recargada en el hombro de Eduardo. La pipa de Eduardo fue encontrada en el suelo a unos metros de distancia, junto con una de sus tarjetas de presentación. Cuando se registró el área inmediata, los investigadores encontraron varias cartas de amor que la pareja se había escrito, pero la escena del crimen pronto se vio comprometida cuando miembros del público se reunieron para ver lo que había sucedido. Manipularon algunas de las cartas, recogieron y volvieron a colocar la tarjeta de presentación de Eduardo, e incluso se llevaron pedazos de la corteza del árbol a sus casas como macabros recuerdos. Una autopsia concluyó que la vida de ambas víctimas había terminado con el arma de fuego y que a Eduardo le dispararon una vez, mientras que a Leonor le dispararon 3 veces antes de ser atacada también con una cuchilla. Parecía como si alguien hubiera estado especialmente enojado con Leonor y varios periódicos informaron sobre el caso. La esposa de Eduardo y el esposo de Leonor negaron que las víctimas tuvieran una aventura amorosa. Frances Noel Hall, la esposa de Eduardo, fue nombrada como sospechosa, pero como no se encontró ninguna prueba de su culpabilidad, pronto fue exonerada de sospechas. Pero cuando el caso volvió a aparecer en el New York Daily Mirror, se realizó otro juicio, y Frances, junto con sus 2 hermanos, Henry y Willie, fueron acusados. Su juicio duró 3 semanas y, cuando todo terminó, los 3 sospechosos fueron exonerados ya que nadie había presenciado el crimen y no se encontró más evidencia. El caso nunca se ha resuelto y probablemente nunca sabremos quién terminó con la vida de Eduardo y Leonor esa noche.
La familia de Thomas Collins, de 38 años, ha pedido la ayuda del público para localizarlo, ya que no han podido averiguar a dónde fue ni qué pudo haberle pasado desde la última vez que se le vio. Thomas, quien es mejor conocido por sus amigos y familia como Duncan, se sabe que visitó el antiguo mercado de toros en Corinto, Mississippi, la mañana del 7 de enero de 2025, ya que fue visto allí por varios testigos. Las imágenes de las cámaras de seguridad del mercado, que está ubicado cerca de la autopista 3107 Oeste, también le dieron a los investigadores algo de información sobre sus últimos movimientos. Pero a pesar de esto, sigue sin saberse a dónde fue después de salir de la zona. Las imágenes lo muestran caminando por el mercado alrededor de las 5:40 am de esa mañana, y un empleado de una de las tiendas recordó haber tenido una conversación con Duncan. El empleado notó que no llevaba ropa abrigadora, y como hacía mucho frío afuera, le preguntó si quería un abrigo, y Duncan aceptó la oferta. También le dio una camiseta negra con un estampado amarillo y una lata de refresco. Duncan permaneció en la tienda durante los siguientes 10 minutos aproximadamente mientras su teléfono se cargaba, pero después de que se fue, no se le ha visto ni escuchado desde entonces. El empleado agregó que Duncan obviamente estaba teniendo dificultades para mantenerse abrigado, ya que intentó atarse la camiseta negra que le dieron alrededor de las piernas. En ese momento, él llevaba puestos unos shorts que le habrían dado muy poca protección contra el frío. Se sabe que salió del área a pie, así que los investigadores creían que no podía haber llegado muy lejos para cuando fue reportado como desaparecido. Pero aún no ha sido localizado, más de un año después. Más tarde ese mismo día, la familia de Duncan se preocupó cuando no se presentó a una cacería de patos que habían organizado. Él les dijo que definitivamente se uniría a ellos, y cuando no pudieron contactarlo, decidieron presentar un reporte de persona desaparecida al día siguiente. Durante la investigación posterior, se descubrió que había pasado un tiempo con su novia la mañana de su desaparición. Mientras estaban en la casa de ella, que está ubicada en Mathis Road, tuvieron una fuerte discusión y Duncan decidió irse a pie, dejando su auto en la entrada de la casa de ella. Se desconoce por qué decidió caminar en lugar de conducir hasta la tienda, donde fue visto en las cámaras de seguridad. Pero se ha sugerido que necesitaba despejar su mente después de la discusión con su novia. Desde entonces, su auto fue recuperado de la casa de ella y, como era de esperarse, no contenía pistas sobre su paradero actual. Más tarde, un testigo se presentaría para informar que vio a alguien que coincidía con la descripción de Duncan alrededor de las 10:30 el 7 de enero. Se vio al hombre caminando en dirección a Pickwick, pero no se pudo confirmar si realmente era él. Se realizaron búsquedas en las áreas donde fue visto por última vez, pero sin éxito, y los investigadores no saben qué le pasó a Duncan después de que salió de la tienda esa mañana. Se pide a cualquier persona que lo vea o que tenga información sobre su caso que se comunique con el Departamento de Policía de Corinth al 6622863-377. En 1725, Jean Millet, de 66 años, era el dueño de una posada en Francia y vivía en la propiedad con su esposa Jeanne Lemaire, de 63 años. La pareja llevaba mucho tiempo casada y Jean era muy conocido y respetado en la zona, pero también se sabía que tenía una debilidad por las mujeres más jóvenes. Probablemente por eso fue considerado brevemente sospechoso en la muerte de su esposa, quien fue descrita de manera poco halagadora como una mujer con sobrepeso, pasada de su mejor época y una alcohólica irremediable. Jean también había empezado a mostrar interés en una sirvienta en particular llamada Lorraine, quien trabajaba para una familia en el pueblo. Una noche, Jean bajó de la habitación de la pareja y cuando entró a la cocina donde Jeanne estaba ocupada trabajando, se horrorizó por lo que descubrió. En lugar de encontrar a su esposa cocinando como esperaba, se dio cuenta de que ella ya no estaba viva. Pero aunque esto fue impactante, por decirlo menos, la manera en que falleció fue lo que lo dejó conmocionado. Todo lo que quedaba de Jeanne era una sección de su cráneo, un brazo, sus piernas y algunas de sus vértebras. El resto de su esposa era solo un montón de cenizas, lo que le sugería que de alguna manera se había prendido fuego accidentalmente, ya sea cuando su vestido hizo contacto con el fuego en el que estaba cocinando o por algún otro medio desconocido. La policía no pudo encontrar una explicación plausible y, comprensiblemente, señalaron a Jean como sospechoso. Sabían que se había interesado en Lorraine y lo acusaron de acabar con la vida de Jeanne para poder estar juntos. Fue arrestado y estos puntos se presentaron en su juicio. Todo el tiempo, Jean proclamó su inocencia, diciendo que encontró a su esposa fallecida cuando entró a la cocina esa noche, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El tribunal decidió que era culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.
Probablemente nunca habría vuelto a ver la luz del día si no fuera por uno de sus inquilinos, Nicolas Lecat, quien resultó ser cirujano. Se puso en contacto con las autoridades para informar que Jeanne era alcohólica y que esto pudo haber contribuido a su fallecimiento. Él especuló que tenía suficiente alcohol en su sistema como para causar combustión humana espontánea. De manera bastante notable, el tribunal decidió revisar el caso de Jeanne, probablemente porque en aquel entonces los cirujanos eran considerados personas confiables y dignas de confianza. Jeanne finalmente fue absuelto y quedó en libertad, pero el resto de su vida lo pasó en la miseria y la muerte de su esposa nunca se resolvió. El nombre del hombre desaparecido, Sam Beale, de 28 años, puede sonar familiar para muchas personas, lo cual es comprensible ya que solía ser mariscal de campo para el equipo de fútbol americano New York Giants. Su desaparición ha dejado a sus amigos, familiares y fanáticos con muchas preguntas sin respuesta, ya que algunos de los detalles de su caso son realmente extraños. Sam jugó para los Giants durante 3 temporadas, después de ser seleccionado en la tercera ronda del draft suplementario de la NFL en 2018. Era considerado un jugador valioso para el equipo, pero decidió no participar en la temporada 2020 debido a la pandemia, y en 2021 fue liberado por los Giants. Fue visto por última vez en Caledonia, Michigan, el 12 de julio de 2025. Se cree que la última persona que lo vio antes de que desapareciera fue su novia, a quien dejó en la casa de su familia el día en cuestión. En ese momento, trabajaba en una instalación de Amazon en Kentwood, y antes de dejarla en casa de su familia, le pidió prestado su auto. Cuando se despidieron, ella tenía la impresión de que él iba camino al trabajo para cumplir su turno. Pero entonces el caso tomó un giro inexplicable. En lugar de conducir a Kentwood, Sam viajó a Virginia Beach. Más tarde, él contactaría a su novia y admitiría que ese día se saltó el trabajo, pero le aseguró que estaba a punto de empezar a conducir de regreso a casa. Pero nunca llegó, y ninguno de sus amigos o familiares ha podido ponerse en contacto con él desde entonces. Sus seres queridos se preocuparon y decidieron viajar a Virginia Beach para buscarlo. Y ahí encontraron el vehículo en cuestión, pero había sido abandonado, y las únicas pistas que encontraron fueron los zapatos y calcetines de Sam que habían quedado en el piso frente al asiento del pasajero, junto con lo que parecía ser arena de playa y un boleto de estacionamiento. El boleto mostraba que había estado en la playa el 13 de julio y que salió de ahí a las 5:59 p.m., el día de su desaparición, ya que esa fue la hora en que pagó su estacionamiento en la playa. Se sabe que todavía tiene sus tarjetas bancarias con él, ya que no se encontraron en el vehículo, pero sus cuentas bancarias no han tenido ninguna actividad desde el día en que desapareció. Extrañamente, una aplicación en el teléfono de su novia indicó que él estuvo en Pensilvania en algún momento, pero Sam lo negó cuando ella le preguntó qué hacía allí. Gracias a una mala comunicación entre la madre de Sam y su oficial de libertad condicional, pasaron 2 semanas antes de que su novia lo reportara como desaparecido. Su madre creía que el oficial había hablado con Sam el lunes 14 de julio, pero después se supo que en realidad se refería a que la última vez que tuvo contacto con él fue el lunes 7. Ahora se ha revelado que Sam estaba teniendo problemas de salud mental después de dejar la NFL y que estaba tomando medicamentos. Pero dejó de tomar ese medicamento poco antes de su desaparición, ya que no le gustaba cómo lo hacía sentir. Se le pide a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero que se comunique con el Departamento de Policía de Kentwood al 616-698-6580. Mucha gente piensa que los avistamientos de luces y objetos extraños en el cielo son un fenómeno moderno, pero la verdad es que este tipo de avistamientos han ocurrido en todo el mundo durante siglos. Esto queda evidenciado por un evento que tuvo lugar en Robocero, Rusia, que hoy se conoce como Vologda, en 1663. Para agregar aún más misterio al caso, ocurrió durante el día a plena vista de muchas personas que quedaron desconcertadas por lo que presenciaron. Los que estuvieron presentes el 15 de agosto de ese año afirmaron que se dieron cuenta de un objeto extraño que se acercaba a Robocero desde el norte alrededor de las 10 de la mañana, e inmediatamente se sintieron intrigados por saber qué podría ser. A medida que se acercaba, se dieron cuenta de que era una especie de esfera que medía alrededor de 40 metros de diámetro. Aunque esto ya habría sido desconcertante en ese momento, algunas de las otras características de la esfera convirtieron su fascinación en puro horror. La parte frontal de la esfera parecía emitir lo que describieron como un haz de llamas que se extendía unos 43 metros delante del objeto, y de su costado salía una extraña estela de humo azul.
En los minutos que siguieron, solo se acercó más a la multitud asombrada y se dieron cuenta de que toda la esfera era una gran bola de fuego, lo cual debería haber sido imposible. Cuando llegó a una zona sobre un lago cercano, empezó a quedarse suspendida en el aire y una multitud se apresuró al lugar por curiosidad. Un grupo ya estaba a la orilla del lago porque se habían reunido ahí para la misa de acción de gracias de su parroquia. Y justo cuando empezaron a cantar himnos, se dieron cuenta de un ruido enorme que luego se determinó que provenía de la esfera. Se asustaron mucho y corrieron a la iglesia para rezar. Los testigos que se quedaron en la orilla del lago declararon que el objeto de repente desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero poco después volvió a materializarse sin explicación. Esto sucedió 2 veces más, y cada vez la esfera se movía hacia el oeste. Además, cada vez que reaparecía, las llamas que la envolvían parecían más brillantes que antes, a pesar de que era pleno día. Un grupo de pescadores reportaría después que estaban en el lago cuando llegó el objeto, y que se vieron obligados a retirarse a la orilla debido al intenso calor que emanaba de él. Algunos sugieren que lo que realmente vieron los habitantes del pueblo ese día fueron fragmentos de un meteorito que se había desintegrado en la atmósfera de la Tierra. Pero la mayoría de los expertos ha descartado esta teoría, ya que se informó que la esfera estuvo flotando sobre el lago durante cerca de 2 horas. Se está ofreciendo una recompensa de $5,000 por información que conduzca al paradero de Camden Algier, de 43 años, quien está desaparecido desde diciembre de 2025, pero a pesar de la recompensa en efectivo, ningún testigo se ha presentado con información útil. El caso de Camden comenzó el 19 de diciembre de ese año. La última vez que alguien lo vio fue en su casa, que está ubicada en New Madrid, Missouri, específicamente en la cuadra 500 de la calle Mott. Al principio, su ausencia de casa no preocupó demasiado a su familia, ya que Camden es conocido por salir a caminar largas distancias a lo largo del río Mississippi. Pero cuando no regresó como estaba planeado, sus seres queridos se preocuparon y contactaron a las autoridades. Se realizaron búsquedas alrededor de su casa y en las áreas donde suele caminar. Pero su familia y los oficiales de policía no encontraron ningún rastro de él. Su familia afirma que Camden sufre de una condición que podría ponerlo en riesgo si no lo encuentran pronto, pero han decidido no revelar la naturaleza exacta de esa condición. Las fuentes no indican si él llevaba un teléfono celular cuando salió a caminar ese día, así que sigue siendo desconocido si se hicieron esfuerzos para rastrearlo de esa manera. Sea cual sea el caso, la policía lo considera en riesgo, haya habido o no intervención de terceros en su desaparición. Cuando todos los esfuerzos para localizar a Camden fracasaron, el departamento del sheriff del condado de Madrid emitió un comunicado sobre su caso y declaró que necesitaban la ayuda del público para encontrarlo y poder llevarlo a casa sano y salvo. Se publicó un mapa de New Madrid para el público, y en él los investigadores resaltaron el área en la que creen que Camden podría ser encontrado. Han sugerido que podría haber buscado refugio en una construcción anexa, como el cobertizo de alguien. Por lo tanto, han pedido que los residentes de esta zona revisen sus cobertizos y otras construcciones anexas y reporten cualquier cosa inusual que puedan encontrar. También se les ha pedido que revisen sus cámaras de seguridad en caso de que alguien tenga imágenes de los últimos movimientos de Camden antes de que desapareciera. Como está acostumbrado a caminar, es posible que haya recorrido una gran distancia desde el día en que desapareció. Y sin que se hayan reportado pistas útiles o avistamientos, los investigadores no saben en qué dirección caminó. Tampoco se sabe si tenía planes de visitar a su familia en otra zona o si simplemente se perdió mientras caminaba. Aunque esto parece poco probable ya que Camden conoce muy bien la zona, su familia ha declarado que con cada día que pasa están más preocupados por su bienestar, ya que podría estar a merced de los elementos y podría estar luchando por regresar a casa por su cuenta. Si tienes alguna idea de dónde podría estar Camden o en qué dirección viajó, se te pide que contactes al Departamento de Policía de New Madrid al 573-748-5901. Muchas gracias a todos por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros próximos videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.